Preguntas, como nosotros decimos los asesores que dan visa. La número 1, ¿cuál es tu motivo de viaje? Y la número 2, ¿a qué tú te dedicas? Incluso nosotros tenemos estrategias para responder esas preguntas. Final, ¿qué quiere una persona? Ir a visitar la familia, por ejemplo, que es la generalidad. Yo quiero ir a visitar mi familia y pasarme unos días con... No, vamos a hacer un plan. ¿Dónde vive su familia? En el Bronx, por ejemplo. Bueno, pues vamos a ver los lugares turísticos que hay en el Bronx. Mira, hay estos. ¿Cuáles te gustaría ir a conocer? Entonces empezamos por ahí. Ese plan que esté bien idealizado, que esté bien definido, y eso le llama mucho la atención a los oficiales consulares. De hecho, le permite a usted hablar un poquito más con el oficial, y eso es lo que ellos están buscando, que usted hable un poquito más. Olvídese del mito, del sí y no. Y la otra, ¿a qué tú te dedicas? Ahí hay 5 o 4 cosas puntuales que no pueden faltar en esa respuesta. 5 si usted es profesional a nivel universitario, y 4 si usted no lo es. Por ejemplo, yo que soy profesional, yo soy licenciada en tal área, laboro en tal empresa desde hace tantos tiempos en la posición tal, y mis funciones específicas, ahí digo entre mis funciones, si yo superviso personas, qué es lo que yo hago en el día a día. Soy bien precisa, pero sí doy un poco de detalle, que es lo que el oficial quiere ver. Cuando usted da esos detalles, usted se siente en su zona de confort. ¿Por qué? Porque eso es lo que usted hace todos los días, y el oficial va a ver eso en usted, en su lenguaje corporal. Él lo va a ver, en la forma de usted expresarlo, en las emociones que hace el rostro y demás. Él lo va a ver, y esa es la parte más importante. No tanto lo que usted diga, sino que él pueda ver en sus respuestas que verdaderamente usted está hablando verdad. Déjame aprovechar que hay algo súper importante en estos procesos de solicitudes de visa. Hay personas que tienen, y el dominicano casi todos tenemos, una persona de forma irregular dentro de los Estados Unidos. Señores, esas son informaciones que sí se ponen en el formulario, y son informaciones que si el oficial consular le pregunta, usted tiene que hablar la verdad, porque eso está registrado. Si él le está preguntando, es para ver su grado de sinceridad. ¿Qué va a pasar? Que le digan que sí o que le digan que no, pero igual al que no tiene una familia irregular en Estados Unidos, igual le van a decir o sí y le van a decir o no. Pero cuando usted habla la verdad, usted queda muy bien puesto delante del oficial consular. Aunque en ese momento diga, no te voy a dar la visa, no importa, no pasó. Peor a que usted diga, no, él no está allá irregular y él viéndolo. Usted está hablando mentira, y la mentira lamentablemente no es bien vista.